Bienvenidos trader a esta sesión que he preparado para ustedes. Esto de que es de mucho valor, una información de alto valor, así que te pido que hoy vengas con esa mente abierta, dispuesta y que te conectes hasta el último minuto porque va a ser grandiosa la clase del día de hoy, ¿ok? Hoy no vengo a enseñarles una estrategia, se los comenté, hablar de estrategia, de tecnicismo, eso lo vamos a hacer el jueves. Hoy martes quiero que vayamos más allá de la estrategia. Quiero hablar de hábitos que muchos traders cometieron durante este 2025 y si continúas, digamos, repitiendo estos mismos hábitos para el 2026, vas a tener los mismos resultados que tenías del 2025. Así que el que esté ready para la sesión de hoy, póngame un 777 ahí en el chat. Por favor, ¿quién está ready? A ver, ¿quién está ready para iniciar con la sesión del día de hoy? A ver, chicos, ahí los leo. Tum, 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 tum. Perfecto. Ok, entonces, chicos, miren, estamos recién iniciando el 2026 y es verdad, y es necesario hablar del año pasado y saber de que quizás fue un año donde intentaste mucho, estudiaste, viste muchos videos por YouTube, invertiste en mentoría, en academias, no lo sé, pero lo que sí sé es que tú que me estás escuchando, tus resultados no cambiaron, se repitieron y fueron los mismos. Y esta clase seguramente te va a incomodar un poquito. Quizás toque algunas fibras ahí de tu ser, de tu sentimiento, pero es necesario que tú escuches esta sesión de principio a fin si es que no quieres repetir los mismos resultados del 2025 y sí o sí quieres tener un 2026 totalmente distinto y totalmente diferente. Así que no te voy a hablar desde una teoría, te voy a hablar desde lo que me ha pasado a mí, te voy a hablar desde la experiencia, te voy a hablar de cientos de casos de estudiantes que he podido tener en los últimos 4 años y he podido ver cómo el mismo patrón se repite y se repite y se repite. ¿Y por qué te lo digo desde la experiencia? Porque todos los traders pasamos por ahí. El trader que te diga, no, yo no pasé eso, yo no viví eso, es un trader mentiroso y un trader que te está hablando mentira. Todos pasamos por ahí. Yo pasé por ahí, tú pasaste por ahí, quizás estás trascendiendo ese camino y hoy los consejos que te voy a dar te pueden salvar de ese camino de perdición donde no vas a encontrar resultados. Quiero que hablemos de hábitos, porque la rentabilidad, chicos, no es algo que se logra solamente con técnica. Los resultados positivos llegan por una serie de comportamientos positivos, una serie de acciones, una suma de acciones positivas. Así que yo quiero ir hoy a la raíz absolutamente de todo, a la raíz del problema por el cual pasamos todos los traders y solucionarlo de una vez por todas. Así que el que esté ready, márqueme un 7 ahí en el chat para continuar y saber que están aquí, que están activos. Y entender algo. Y a veces es frustrante, ¿no? Porque pareciera que cuando estamos iniciando, el mercado está en nuestra contra. Pareciera que el mercado nos saque en stop loss, el mercado sabe dónde están nuestras posiciones, el mercado sabe absolutamente todo lo que nosotros estamos haciendo. El mercado sabe absolutamente dónde están nuestras posiciones y creemos que el mercado es nuestro enemigo. Pero déjame decirte que tu enemigo no es el mercado, son las malas acciones que se cometen a la hora de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el mercado, chicos, es probabilidades, el mercado es estadística, el mercado es números, el mercado es... Lo único que puede hacer la naturaleza del mercado es subir o bajar. Y van a haber ganancias y van a haber pérdidas. Entonces, el problema no son las pérdidas. El problema no es perder en sí, el problema es cómo perdemos. Si perdemos haciendo las cosas bien o perdemos haciendo las cosas mal. ¿Cómo estamos perdiendo? Entonces,
Chicos, si me ven que de pronto estoy viendo solamente hacia acá, es porque estoy grabando en una cámara bien chévere para poderlo subir a YouTube y que el video se vea espectacular, ¿ok? Sé que la cámara la tengo, el tiro lo tengo acá arriba, pero estoy grabando acá para subir el video en la mejor y más alta resolución a YouTube y no subirlo en la resolución que normalmente Zoom me entrega. Estoy leyéndolos acá en esta pantalla, pero los estoy viendo, estoy grabando directamente acá a la cámara. Perfecto. Entonces, para que no se me distraigan si estoy volteando para acá o para allá. ¿Ok? Entonces, un punto que debemos destacar es cómo perdemos. ¿Perdemos haciendo las cosas bien o perdemos haciendo las cosas mal? Cuando se pierde haciendo las cosas mal es cuando se viene la frustración, ese sentimiento de ansiedad, de venganza, de tristeza, de dolor, porque sabes que no hiciste lo correcto y te queda esa sensación de venganza. Entonces, hoy vamos a indagar en 6 puntos muy importantes que no puedes estar repitiendo para este año. Y quizás inconscientemente lo repetías el año pasado. Entonces, hábito número uno, no especializarte en un solo activo. Algo que pasó el año pasado en época de agosto y octubre es que el oro en máximos, el oro se puso de moda, todo el mundo empezó a operar oro, todo el mundo empezó a operar oro y empecé a saltar al oro. Luego, otro día al Nasdaq, otro día al S&P 500. No, que son muy volátiles, me voy para el eurodólar que es más suave. No, me voy para el dólar yen. Entonces, muchos nos enseñan a que eso es diversificar, eso es operar los mercados financieros, eso es entender el mercado financiero. Pero déjame decirte algo, y es que la verdad te estás saboteando. No estás diversificando, estás saboteando, porque tú necesitas un solo activo y seguirlo, monitorearlo, estudiarlo por al menos 90 días sin mirar hacia otro. No es que yo voy a estudiar el oro por estos 3 meses, pero mientras veo que hoy el oro no hizo nada, voy a ver el Nasdaq. Hoy el Nasdaq no hizo nada, voy a ver el S&P 500, pero estoy pendiente del oro. No, 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 no. Es solamente un solo activo sin ver hacia los lados. 3 meses, escúchame bien, 3 meses estudiando un solo activo, tu mente desarrollará una relación cognitiva con ese activo y va a empezar a reconocer patrones gráficos que se repiten una y otra vez dentro de ese activo. Miren, como yo, operador de eurodólar, durante mis últimos, no sé, como del 2021 hasta diciembre del 2024, yo estuve operando eurodólar. 2020 aprendí todo lo que se movía en el 2020, yo lo operé. Hasta que agarré conciencia en diciembre del 2020 y empecé a estudiar bajo esta filosofía un solo activo y empecé a estudiar el eurodólar. Lo operé del 2021 a diciembre de 2024, básicamente 4 años. Y en enero del 2025 yo empiezo, ojo, a estudiar el Nasdaq, no operarlo ni a backtestearlo, a estudiarlo. Y durante 3 meses fijo estuve siguiéndolo, no me perdí ninguna apertura, no me perdí ningún cierre, ninguna apertura de Asia, lo estuve observando, detallando. Prácticamente era como una pareja, lo llevé al cine, lo llevé a la playa, le llevé a comer helado, lo llevé a cenar, nos peleamos, nos amamos, nos odiamos, o sea, creé una relación íntima con ese activo al menos 4 meses, porque fue de enero hasta abril. Me tomó 4 meses poder entender ese activo. Miren, lo vi manipular, lo vi hacer como un movimiento hacia arriba, engañoso y caía, movimiento hacia abajo, engañoso y subía, lo vi ver cómo quebraba con volumen, cómo retesteaba. Empecé a ver toda clase de movimiento, a qué hora distribuía, a qué hora aperturaba,
cuándo se movía más rápido, cómo se movía los lunes, cómo se movían los martes, cómo se movían los viernes. Empecé a detallar paso a paso el andar del Nasdaq, absolutamente todo. Entonces, imagínate tú de pronto estar saltando de activo en activo, S&P 500, oro, esto, lo otro, lo otro, lo otro, y no especializarte en algo. Eso es lo que yo llamo maestros de todo, pero experto en nada. O mejor dicho, experto de todo, porque eres un experto en todo, pero maestros de nada. Y está mal no masterizar un solo activo a la vez. Tienes, no es que, hey Fran, pero yo veo que tú operas nada de SP500 y oro. Óyeme, primero masteriza un activo a la vez. Apréndelo como mínimo 3 meses. Y como yo sé que tú no hiciste esto en el 2025, si no lo haces en el 2026, vas a repetir y estás condenado a tener los mismos resultados. ¿Ok? Una vez que tú eliges tu activo favorito o el activo que deseas seguir, viene el pilar número 2 o el hábito número 2 que no aplicaste en el 2025 y hay que aplicarlo. Y es tener un horario fijo de operación. Muchos no operan el mercado como cuando quieren, sino como cuando pueden. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque no puedo operar el viernes, no puedo operar el lunes, no puedo operar el martes, tengo que operar cierto día porque son los días que estoy libre. Entonces operan los lunes, operan Nueva York, los martes Asia, miércoles y jueves Nueva York y el viernes absolutamente Londres, porque no puedes operar todas las sesiones. Y te digo algo, no solo operar un solo activo, es un horario en específico, porque cada sesión tiene su propia naturaleza, tiene su propio ritmo, su propio sabor, su propio sazón. La sesión de Asia no es igual que la sesión de Londres y por supuesto no son iguales que la sesión de Nueva York. Cada sesión tiene lo suyo, tiene sus relaciones, sus movimientos, sus cantidades de bits en recorrido. Entonces tienes que especializarte en una sola sesión. Te especializas en un solo activo, te especializas en una sola sesión y adivina qué, tus probabilidades de éxito aumentan. Porque tú como trader, tú no buscas adivinar, tú no buscas tener la razón, tú no buscas ganar en el mercado. Tú como trader siempre tienes que buscar cómo elevar tus probabilidades de éxito. Pero como en el 2025 solamente estuviste pensando en con esto gano o con este gano, esta estrategia es buena, esta estrategia aquella, lo otro, lo otro, lo otro. Y no. Tienes que especializarte solamente en una sesión. ¿Por qué? Porque cada sesión tiene lo suyo, chicos. No es que, bueno, todo, el Nasdaq se mueve en Asia igual que en Nueva York. No. El oro se mueve en Nueva York igual que el Asia. No. Entonces, los traders preferimos operar todos los días en diferentes sesiones que ganar en nuestra sesión que nosotros conocemos, donde estamos más concentrados, donde tenemos el mejor enfoque. Entonces, elevas tus probabilidades de éxito. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ver el mismo activo en un solo horario durante 90 días y el mercado deja de ser un caos total y empieza a moverse por lógica plena, porque empiezas a desarrollar algo de forma inconsciente, es algo cognitivo, es algo que tú no te estás dando cuenta, pero tu mente y tu vista sí se está dando cuenta. Y aquí es cuando voy al paso número 3 o al pilar número 3, que es el patrón. El patrón tú lo empiezas a observar y a mirar cuando realmente tú te dedicas mínimo 3 meses a estudiar. Ojo, yo estoy hablando de estudiar, yo no te estoy hablando de backtestear, operar, no, estudiar.
un solo activo. Dentro de estudiar hay muchos detallitos, pero es estudiar solamente un solo activo. Y aquí empiezas a dar un salto cuántico. ¿Por qué? Porque empiezas a identificar un patrón repetitivo. Un patrón que se da en tu sesión. Solamente en tu sesión. Hay algo que se llama sistema reticular activo. ¿Ok? Tu mente se expande en lo que se enfoca. O mejor dicho, lo que tu mente se enfoca es lo que en tu mente se expande. Entonces, para tu mente, enfocarse en varios horarios al mismo tiempo, para ella es un caos total. Es un caos absoluto porque, a ver, tu mente empieza a reconocer cómo se mueve el mercado en Asia, pero también él intenta recopilar data de Nueva York, pero son movimientos muy diferentes. Son totalmente diferentes y ella no puede compilar la información correcta. ¿Por qué? Porque tu energía en Asia no es la misma energía que en Nueva York. Tus condiciones físicas, o sea, tu estado anímico, no es lo mismo en Asia, no es lo mismo en Londres, no es lo mismo en Nueva York. Va a depender que te especialices sí o sí en un solo horario, un solo activo, para que empieces a ver dentro de ese horario un patrón en específico. Si durante el 2026 tú empiezas a hacer esto, todo va a cambiar. Todo va a cambiar porque tu mente cognitiva va a empezar a identificar estos patrones. Ojo, y cuando yo hablo tu mente cognitiva es porque empieza a ver algo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Patrones que tu ojo de trader, yo lo llamo intuición. Pero ojo, es una intuición sana. No es una intuición de que, a mí me parece, yo creo, no. Empiezas a desarrollar una intuición porque conoces tanto ese activo. Mira, es como un padre o una madre que conoce tanto a sus hijos que ya tienen una intuición. Nada más al verlo, ellos saben que si están bien o están mal. Porque conocen tanto a esa persona que ya ellos, él está pasando esto. Miren, hoy todos operamos el Nasdaq en vivo y directo. Yo les dije, me gusta que las ventas. El sistema me arrojó compras. Yo no quería comprar, pero compré. Y les dije, chicos, en el 25.300 hay una alcabala. Hay un área de resistencia. Si el Nasdaq quiebra eso, salimos profit. Pero yo ya lo he visto esto muchas veces y es muy probable que el Nasdaq toque el 25.300 y caiga. Dicho y hecho. 75 puntos positivos, tocó dos veces el 25.300 y el Nasdaq cayó aproximadamente 400 puntos desde el 25.300 hasta el 24.900. Igualmente les dije en el SP500, veo este escenario y me fascinaría ver este patrón porque este patrón si se presenta es porque mis probabilidades de éxito están altas. Entonces, esta intuición que tú empiezas a desarrollar es una intuición basada en experiencia. Es una intuición basada en algo que ya tú has visto y has estudiado, no es en algo que tú crees o piensas. Porque muchos traders dejan que el ego diga, yo siento que esto va a caer. El día que tú digas, no, yo siento. O el día que tú termines una jornada diciendo, yo sabía que eso iba a caer. Es el ego el que está hablando ahí. No eres tú, es el ego. Así que mucho cuidado con eso. Entonces, cuando tú tienes una intuición sana, es lo que nosotros llamamos horas de vuelos. Tú empiezas a desarrollar horas de vuelo porque entiendes que el mercado repite comportamientos. Pero como tú no estabas siempre cierta cantidad de tiempo ahí estudiándolo, sino saltando y saltando, pero cuando empiezas a dedicarle el tiempo correcto, el enfoque correcto, empiezas a ver comportamiento. Mira, este es como un piloto cuando empieza a hacer sus horas de vuelo. A ellos le solicitan ciertas horas de vuelo para graduarse como pilotos, ¿cierto?
Imagínate un piloto volando la misma aeronave, en las mismas condiciones, digamos, meteorológicas, en una hora como las 9 de la mañana, con el viento a cierta dirección. Y él va a notar que cada vez que el panorama tiene las mismas condiciones, es decir, son las 9 de la mañana, está soleado, el viento está soplando al este a tal velocidad y estoy en tal aeronave, siempre me va bien. Pero cuando hago mis prácticas a las 3 de la tarde y el viento está soplando de norte a sur y está un poco nublado, me pongo un poco nervioso. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta durante sus horas de vuelo cuál es la mejor condición para volar y cuál es la condición más incómoda y difícil para volar en el trading. Por eso nosotros le llamamos horas de vuelo. Porque van a haber días donde tú vas a decir, hoy no opero porque sé que es un bank holiday. Hoy no opero porque ya son 11 de la mañana en viernes. Hoy es lunes y ya son las 12 del mediodía y todavía no ha dado un movimiento. Está consolidando mucho o está haciendo tal movimiento. Ya tú puedes entender qué está haciendo el activo. Porque estás basándote en experiencia, no en un sentimiento y no en una emoción. Chicos, ¿y quién cree? ¿Y quién me dice que el mercado no es lógico? Que el mercado no hace siempre lo mismo. Escríbame ahí en el chat. ¿Crees que el mercado no hace siempre lo mismo? ¿Crees que el mercado es cambiante? ¿Crees que el mercado es manipulado? ¿Crees que el mercado le pega a la luna llena, a la creciente, la decreciente? Yo te voy a decir algo que te va a volar los tapones. Y es que el mercado, muchachones, el mercado siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Entendemos que sí, existen dos fuerzas en el mercado, la oferta y la demanda. Entendemos que el mercado se mueve bajo la incertidumbre y el miedo o bajo la euforia y la avaricia. Cuando hay euforia y avaricia, los mercados son alcistas. Cuando hay miedo e incertidumbre, los mercados son bajistas. Cuando hay miedo e incertidumbre, los ofertantes inyectan dinero para bajar el precio. Cuando hay euforia y cuando hay avaricia, los demandantes inyectan volumen hacia la alza. Pero en sí la naturaleza del mercado es repetitivo, en un horario. Mira, operadores de oro. ¿Ustedes se han preguntado cuál es el mejor horario para operar el oro? Asia. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Asia da unas expansiones tan limpias? ¿Sabes por qué Asia se mueve tan bonito, tan bello? ¿Por qué en Nueva York, por qué en Londres hace ciertas correcciones y en Nueva York como que continúa el movimiento? Tengo un trader dentro de la comunidad, él es dominicano, llamado Fabián, y lleva ya muchos años estudiando el oro y siempre me decía, Franklin, el oro en Londres cae, el oro en Londres cae. Y yo dije, parece lógico, pero detrás de esa lógica quiero buscar información que respalde eso. No es un gráfico nada más, no es un patrón, no, quiero buscar información. Y escúchame bien, ¿cuál es el mercado retail donde más se mueve la onza de oro? El mercado asiático. Ahorita deben ser como en Japón, aproximadamente como unas 9:30, 10 de la mañana, aproximadamente. En estos momentos, el mercado de Tokio es el que aperturó y el mercado de Asia empieza a cotizar la onza de oro al día. Es decir, día miércoles, para nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, martes 8 de la noche, pero en Japón ya es miércoles, se empieza a cotizar la onza de oro. Se empieza a abrir todas las ventas retail del oro. Te estoy hablando de todo Asia. Ahorita Asia es la que tiene la mayor cantidad de minas de oro que se están explotando, la mayor cantidad de contrabando de oro que se está ahorita habilitando. Y adivina, todo el oro que se saca de África se traslada a Asia. Por eso es que el oro en Asia se mueve tan lindo. Es lógico. En Asia hay un movimiento clean, un movimiento limpio.
porque es donde se cotiza o donde se empieza a cotizar la onza del oro. Operadores de eurodólar y libradólar. ¿Por qué la mayoría de operadores de libradólar y eurodólar operan la apertura de la sesión de Londres? Porque los operadores europeos son los operadores más decentes del mundo. Son operadores transparentes y ellos solamente tienen un solo movimiento: comprar y reposicionarse en compras y en compras y en compras. Y si llegan a vender, venden, reposicionarse en ventas, en ventas y en ventas. Por eso tú ves un euro dólar, un libra dólar o todo lo que tenga que ver mayormente con las libras y los euros, pero específicamente euro dólar y libra dólar, en la apertura de Nueva York, perdón, en la apertura de Londres, que es a las 9 de la mañana, allá horario España, horario Madrid, 3 de la madrugada, lo que estamos acá en Nueva York, el eurodólar da un solo movimiento. Y tú estudias las primeras 3 velas de 15 minutos y son hacia una sola dirección y van hacia arriba porque compraron y reposicionan compras, o hacia abajo porque vendieron y reposicionan ventas. No son como en Nueva York, que son unos tiburones, que Wall Street es la locura. Allí quieren ver sangre, quieren ver arder Troya, quieren ver arder el mercado. No, no. Los operadores de Londres son los operadores más decentes que existen dentro del mercado. Por eso esos activos dan ese movimiento tan lindo. Franklin, ¿y por qué el oro cae? Normalmente si en Asia sube el oro, ¿por qué el oro cae en Europa? Porque en Europa no se cotiza, o sea, no está tan valorizado la cotización del oro. Entonces, cuando abre Londres, a las 9 de la mañana Madrid, adivina, en Asia ya son las 5 de la tarde. Ya cerraron la mayoría de todas estas casas de compra y venta de oro retail. Cerraron, ya no hay tanta demanda o no hay tanta oferta y por lógica el precio de cotización de la onza del oro empieza a caer. Esa es la explicación científica de por qué en Londres el oro siempre cae, o en la mayoría de sus casos. Entonces tú combinando esta información con los patrones te va a empezar a elevar las probabilidades de éxito. Cerremos con el Nasdaq. ¿Por qué yo me especialicé tanto en la apertura del Nasdaq? Porque era simple lógica. El NYSE, que es el New York Stock Exchange, que es digamos, la bolsa de acciones en los Estados Unidos, que abre a las 9:30 Nueva York, los operadores están sedientos de sangre y lo único que quieren es posicionarse. Quieren meterle volumen, quieren darle con toda a Nueva York. Por eso, en la mayoría, no todo el tiempo, pero la mayoría de las veces, el Nasdaq de las 9 a las 10 da una dirección y de las 10 a las 11 da otra dirección. Normalmente esa vela es de un solo volumen. Yo empecé a detallar ese patrón, empecé a observarlo y lo quise respaldar con información. No es que, no, Franklin, tú que eres loquito y vicioso del mercado, lo estás viendo. No, lo respaldé y es verdad. A esa hora se empieza a mover millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Entonces, sí o no, es totalmente lógico. Una hora en específico te deja un patrón específico. Y solo tienes 3 patrones. Patrón de volumen, que es el que nosotros conocemos en las aperturas o los impulsos. Patrón de corrección o de retroceso, esos son en los cierres de sesiones. Y patrón de manipulaciones. Son los únicos 3 patrones que existen en el mercado. Un patrón de volumen, patrón de corrección y un patrón de manipulación. Los de manipulación se van a dar en pre-Londres, pre-Nueva York. Cuando tú operas la precesión de Londres, que es aproximadamente de 7 a 9 de la mañana en Londres, normalmente es un movimiento de manipulación, es decir, da esas 2 horas cae un activo y luego abre Londres y sube. O esas 2 horas está subiendo el activo, abre Londres y cae. Me confunde el tema de Londres y Nueva York. O lo mismo, de 7 de la mañana Nueva York a 8 de la mañana, que es la Kilson de Nueva York, siempre está subiendo el precio. A las 8 de la mañana abre Nueva York y cae.
O está bajando el precio de 7 a 8, abre Nueva York y sube. Y hay muchos traders que operan lo que llaman AMD, acumulación, manipulación y distribución. Ven la manipulación en la Kilson y se van con la distribución. O hay otros traders que les fascina operar a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche, porque van a operar el cierre de una sesión. Y cuando cierra una sesión, normalmente el volumen se va y se empieza a corregir el flow, el order flow. Si fue una sesión alcista, al cierre de esa sesión, ¿adivina qué? Va a caer. O si fue una sesión bajista, al cierre de esa sesión, ¿adivina qué? Va a subir. Y yo lo vi cientos de veces. El Nasdaq va subiendo a las 2 de la tarde y de repente a las 3 empieza a caer un poquito. O va cayendo a las 2 de la tarde y a las 3 o 4 empieza a subir. Sube lento porque es un retroceso, pero es un patrón. Entonces te empiezas a volver un experto en identificar patrones. Cuando empiezas a ver y te vuelves un maestro, un experto, masterizas esos patrones, tú empiezas a ver cuál es el patrón que mayor probabilidad se da, o el que más se repite, o el que es muy evidente, y ahí que elevas tus probabilidades de éxito. Hábito número 4, y es el desarrollar un gatillo. Esta es una filosofía mía, chicos, no es copiada ni comprada, eso nadie me lo dio, ni me lo regaló, ni me lo entregó. Es totalmente mía. Un activo, un patrón, un activo, un horario, un patrón y un gatillo. Y durante 4 años me especialicé en el euro y en mi último año como trader me he especializado en el Nasdaq y en los próximos meses me pienso especializar en el oro. Y adivina qué, lo voy a lograr porque soy el mejor maestro cumpliendo estos principios. Porque no me ligo al sentimiento, a la emoción del resultado que gano o pierdo. Me ligo al sentimiento, me relaciono con cómo es el proceso. Y aquí yo llamo gatillo. El gatillo es como la oportunidad para tú ejecutar. El gatillo es como que esa confirmación para tú ejecutar una compra o una venta. Normalmente el gatillo tú lo vas a identificar a la mitad de cuando se forma un patrón o cuando ya se está culminando un patrón. Normalmente yo tengo un gatillo en el euro dólar y tengo un gatillo en el Nasdaq. Yo te voy a enseñar esos gatillos el día jueves. El día jueves, dentro de 2 clases, dentro de 2 días, te voy a enseñar el tecnicismo de todo lo que te estoy hablando el día de hoy. Perfecto. Ahí sí vamos a ir a las gráficas y vamos a hablar un poquito. Pero hoy me quiero quedar como que en lo espiritual. Yo no lo llamo la teoría, sino en lo espiritual, en lo intangible, en donde realmente se construye un trader. Y el gatillo es el que manda, es el que te dice cuándo sí y cuándo no. Yo lo llamo que es el jefe, porque es el que te dice cuándo tú ejecutas tu trade. Es el que te dice el porqué de esa ejecución, el porqué de esa compra y el porqué de esa venta. Yo me di cuenta que a las 10 de la mañana el Nasdaq daba un quiebre de la vela de las 9, un gatillo. Y si yo veía una vela envolvente alcista de 9 a 10 y a las 10 la quebraba, listo, distribución alcista. Y si yo veía una envolvente alcista y a las 10 empezaba a envolver la bajista, mejor todavía. Y empecé a identificar patrones tras patrones, de patrón y patrón y patrón, y empecé a ubicar el que mejor se daba. Hasta este punto te he enseñado 4 cosas. ¿Por qué es importante un activo? Porque es importante un horario. Porque es importante tener siempre un patrón y siempre un gatillo. Todos los traders pasamos por ahí. Queremos operar todo lo que se mueva, queremos operar lo que mejor nos confirme, queremos operar el mejor trade. Y no se trata del mejor trade, se trata de elevar tu probabilidad de éxito en un activo. Porque como el trading es estadística, variables y tantos números, el saltarte tantos activos, los resultados van a cambiar. Pero cuando te concentras únicamente en uno,
los resultados empiezan a ser diferentes. Entonces tú decides si en este 2026 sigues aplicando lo mismo el 2025, créeme que no vas a obtener resultados. Ahora, Franklin, ya yo estoy aplicando eso, ya yo estoy recopilando ese activo, ya yo lo estoy viendo, ya yo lo estoy estudiando, ya yo lo estoy observando y lo vengo operando. Y veo que siempre me hace esto. La pregunta del millón es, ¿hay data que respalda lo que tú me estás diciendo? Si no mides lo que estás haciendo, no vas a confiar. Y si no confías, vas a ejecutar con miedo cada operación. Porque el trading es un juego de datos, no de intuición de lo que yo creo que va a pasar. Es un juego de que hay una información y hay una data que respalda lo que yo estoy diciendo. Porque lo que tú no puedes contar, no lo puedes medir. Entonces, puede que hayas pagado muchos cursos, mentorías, academias, pero si nunca hiciste este trabajo, que ojo, esto no lo va a hacer tu mentor, esto no lo van a hacer tus amigos, este trabajo lo tienes que hacer absolutamente tú. Contar, medir, registrar. Y siempre estar revisando estos datos. Créeme que si tú no estás recopilando la data, no te vistas porque no vas. Las he visto más feas, más bonitas y no se han casado. Dicen por ahí, decía mi abuelo. No te vistas que no vas. Si tú no estás recopilando la data que sostenga esa información o que sostenga esa teoría, no estás haciendo nada. Porque el trader, chicos, el trader no se construye ahí en el trading en vivo. El trader no se construye en la gráfica. El trader se construye en la recopilación de la data. En la data que te dice, sí, lo que tú estás haciendo está haciendo bien. Hoy perdiste bien. Porque seguiste tu plan. Y si tu plan dice esto y tú lo cumpliste y saliste en negativo, ese día fue para ti una victoria. Pero es que los traders no hacen las paces con esa idea. Los traders creen que un día de victoria es un día ganador, un día positivo. Le hice el 1% a mi cuenta, un 2% a mi cuenta. Si sigues con esa mentalidad, el 2026 te va a destruir. Porque el 2026 está listo para ser el mejor año de la bolsa de valores. Pero si tú no estás ready para esa bendición, créeme que no vas a recibirla porque no eres merecedor. Pero ahora, cuando tú dices, cumplo mi plan y perdí, es una victoria. Franklin, ¿qué me estás diciendo? Es una victoria. Así que este pequeño detallito de la data es lo que no ha terminado de ayudarte a alcanzar los resultados positivos. Miren, aquí en el mismo canal de YouTube, yo tengo una clase que se llama la mejor ventaja estadística y yo muestro mi journal. Yo tengo un journal donde están todos los datos. Entrada, contexto, confirmación, por qué entré, por qué no entré, dónde coloqué mi stop loss, dónde coloqué mi profit, todo. Porque cada vez que yo voy midiendo, voy ajustando más mi tuerca. Lo importante de recopilar esa data, chicos, es que te ayuda a ajustar la tuerca de tu sistema. Ojo, no te estoy diciendo que vas a crear cada vez un nuevo sistema, que lo vas a perfeccionar. No existe el perfeccionar el sistema, existe el ajustar. El ajustar hasta que llegue un punto donde tú mismo te sientes cómodo con lo que tú estás haciendo. Donde estás 100% seguro al momento de ejecutar. A eso es lo que yo llamo ajustar la tuerca. Te sientes pleno porque estás 100% seguro con lo que ejecutas. Eres paciente porque te sientes seguro con el patrón que tú estás esperando. No te desesperas, no te sobreloteas, no sobreoperas, porque vas a esperar ese patrón que tu data te dice que cada vez que se expresa es un patrón ganador. Entonces, cuando tú tienes la información respaldada, la ejecución la vas a realizar con paz y en gratitud.
Y el día que tú realices tus operaciones en paz y en gratitud, y no que el corazón esté tucu, 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 no. Cuando realices tu operación en paz y en gratitud, ahí van a llegar los resultados. Pero para que tú ejecutes con paz y gratitud, es necesario conocer la información y la data de tu sistema. ¿Cómo yo sé que un trader es rentable? No por sus resultados, no por sus conocimientos, no por sus profits ni por sus retiros. Yo sé que un trader es rentable porque conoce lo que está haciendo. Los mejores negocios en el mundo no son porque tienen el mejor producto, sino porque el dueño de ese negocio y de esa empresa conoce muy bien a su producto. Mark Zuckerberg no fue el primer joven multimillonario en el tema tecnológico porque sabía que Facebook iba a ser un boom. No, él conocía muy bien a Facebook y por eso sabía que iba a ser un boom. Entonces, cuando tú conoces bien la información que respalda tu sistema, tus ejecuciones van a venir con paz y gratitud y el resultado que salga ese día, tú lo vas a aceptar. Pero si tú no estás aceptando el resultado del día de hoy, hay algo que hay que trabajar ahí internamente. Entonces, no hay data, hay caos, hay inseguridad y hay miedo. Si hay data, información que respalda tu sistema, no hay caos, no hay miedo y no hay inseguridad. Simple y llanamente hay paz y seguridad al momento de ejecutar. Último pilar, y no menos importante, creo que es la clave de todo. Consistencia. La palabra que para mí es más importante en el diccionario de un trader. Consistencia. La consistencia es lo que construye tu sistema, es lo que construye tu imperio, es lo que construye tu rentabilidad. Y el tema es que la consistencia tú no te la ganas, no la pagas, no la recibes ni la puedes comprar. La consistencia se tiene que construir sí o sí. Y la consistencia, muchachos, no se construye en un mes. No se construye en 3 meses. Mínimo 9 meses ejecutando el mismo sistema, el cual ya recopilaste una data y sabes que todo está muy bien. Entonces, las riquezas y los resultados positivos no se construyen en la cuenta. Se construye en la repetición disciplinada de ejecutar tu sistema. Tienes que observar, 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 luego empiezas a ejecutar, vuelves y otra vez observas, ejecutas, observas, ejecutas, repites, repites, observas y ejecutas hasta que... Y ojo, no estás pegado, no, o sea, no estás apegado al resultado monetario, sino que estás apegado al resultado del proceso. Estás en búsqueda de un proceso para encontrar el sistema correcto. Porque el mercado, chicos, es increíble. ¿Te has escuchado la palabra la paciencia paga? Estoy 100% seguro que sí. El mercado premia al que sostiene la disciplina. Y una persona, para que sostenga la disciplina, es necesario tener un activo, tener un horario en específico, un patrón, un gatillo, recopilar la data y hacerlo consistentemente en el tiempo. Y yo, Franklin Araujo, te aseguro que tu 2026 no va a ser jamás el mismo. Sí o sí, es un año diferente. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Mira, porque llevo años, 6 años como trader, 4 años como mentor, educador, he trabajado para algunas academias, llevo 2 años con mi comunidad y he podido estar con más de 200 estudiantes, he podido trabajar uno a uno con más de 200 estudiantes, atender, hablar, tengo más de 10.000 horas de vuelo en lo siguiente, en entender el comportamiento del trader, en entender la identidad del trader.
Y es que muchos confunden la acción con consecuencias. Una cosa es la acción, una cosa es las consecuencias y otra cosa es la identidad. La identidad es la que te permite accionar y lo que tú acciones te da una consecuencia. Entonces, hoy lo vamos a dejar claro, ¿ok? Porque las acciones que tú estás haciendo hoy, evidentemente, ciertas acciones las estás confundiendo con consecuencias. Y te voy a explicar por qué. Lápiz y papel y muy atento a esto, y si es necesario que lo repitas, puedes darle, escucharlo, retroceder y repetirlo, porque clases como esta, sesiones como esta, videos como estos en YouTube, son los que hay que repetir una y otra vez hasta entender. Tu vieja identidad de trader es la que toma las acciones inconscientes de un trader inconsistente. Vuelvo y repito, tu identidad vieja 2025 es la que toma las acciones inconscientes, es decir, que tú no te das cuenta, de un trader inconsistente. Entonces, esta identidad vieja no puedes permitir que continúe al mando durante el 2026. ¿Por qué? Porque vas a tener consecuencias en los resultados operativos. Consecuencias en el resultado operativo como sobreapalancarte, sobreoperar, sobrelotearte, quemar challenge, pasar el challenge y quemar el funded, entrar antes por FOMO, entrar después por miedo, cerrar antes la operación por FOMO o cerrarla antes por miedo. Y lo último, vengarte del mercado. Estas dos últimas son las más fuertes. Salirte antes de que el trade se termine de desarrollar o vengarte del mercado. Esas son consecuencias, no son acciones. Hoy me sobreloteé. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy sobreloteando? El trader cree que eso es una acción y eso no es una acción, eso es una consecuencia de la identidad inconsciente de un trader inconsistente. Perfecto. Ahora, vamos a la otra etapa, a las consecuencias que yo llamo pensamiento, a las consecuencias mentales. Esa vieja identidad te da miedo constante en el mercado. Hay noticias, va a hablar Trump, va a hablar Powell, no hay seguridad. ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Tú quieres tratar de controlar el miedo, pero no puedes porque es parte de tu identidad. Esa euforia. ¿Cómo te sientes los días que ganas? Yo soy el que soy, yo soy el propio, soy el duro, la estoy rompiendo, no hay mejor trader que yo. Euforia. No hay gratitud, no hay paz, hay euforia. O después de perder, no, esto no se va a quedar así. Yo sabía que el mercado iba a caer, lo voy a esperar y voy a vengarme y y plácate, toma tu palazo por quererte vengar del mercado. O, la peor. Ya va. El autosabotaje. No, y el mercado está como rarito, ya lo he visto y tal, y tal, y tal, y tal, y no ejecutaste. Te fuiste y de repente en la tarde, mira, el mercado hizo esto y esto, qué claro estaba el mercado, qué claro estaba el mercado, y no ejecutaste, porque hay desconfianza total. Entonces tú intentas como que identificar, pero ¿por qué tengo desconfianza? ¿Por qué tengo temor? Porque eso no es una acción, es una consecuencia de tu vieja identidad. Y eso es lo que tienes que cambiar. Y por último están los procesos emocionales o las consecuencias emocionales. Tenemos operativo, mental y emocional. Las emocionales son las que más nos destruyen. Las emocionales son las típicas que los traders. Mi problema es un poquito de psicotrading. Tengo problemas de mentalidad. No, es que el trading es pura mentalidad. No, sí, tienes toda la razón. Pero no entiendes que esa vieja identidad tiene consecuencias emocionales. Frustración, ansiedad, la esperanza o la comparación. Te empiezas a comparar con otros. Cuando pierdes y abres Instagram, tú vendiste el oro y todo el mundo la compró.
y tú empiezas a decir, ay, que vi yo mal, claro, aquí estaba la compra, ta, 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 ta. Ah, pero el día que tú compras el oro y todo el mundo salió en stop loss, tú eres el papá, el mejor. La emoción hasta acá arriba, porque es parte de tu identidad. Entras en ansiedad. ¿Cómo te sientes cuando da un stop loss? En paz, en gratitud, porque entiendes que mañana hay otra oportunidad, porque entiendes que el mercado no se va a ir, o te sientes frustrado, ansioso, que ya llegue el día de mañana, frustrado y con rabia porque tuviste que tomar ese trade y pasas toda la tarde peleando contigo. No puedes almorzar en paz, no puedes cenar en paz, pensando en el trade. No tienes vida, vienes al trading por libertad financiera, libertad de tiempo y terminas siendo el propio esclavo del mercado. Traders, ¿por qué les digo esto? Vuelvo y repito, 6 años operando la bolsa, 6 años operando los mercados financieros te dan mucha experiencia. 4 años siendo educador, mentor, profesor, lo que tú quieras llamarme. He podido comprender y estudiar el comportamiento de todos los traders. Y yo pasé por ahí. Y cuando yo me identifiqué, empecé a trabajar esa identidad. Y todo ese ciclo, que yo lo llamo el ciclo perpetuo, ¿ok? De resultados negativos, porque es un ciclo perpetuo de resultados negativos, porque tu vieja identidad digamos que da un pensamiento, ese pensamiento te da una emoción y esa emoción te da un resultado. Entonces, hoy saliste perdedor, tu vieja identidad ve la pérdida y de una vez te genera un pensamiento. Y luego ese pensamiento te genera ¿qué? Una emoción. Y luego esa emoción te genera al día siguiente un resultado operativo. Operativo, mental y emocional. Operativo, mental y emocional. Y nunca sales de ese ciclo vicioso. Tu vieja identidad piensa de forma inconsciente. Tú no la puedes controlar. Entonces, y tú no te das cuenta. No te das cuenta de las acciones. Yo te apuesto que a veces se te ha ido el dedo operando y tú dices, pero ¿por qué me metí? O has cerrado el trade y a los 2 segundos dices, pero ¿por qué cerré el trade? Porque tu vieja identidad es la que está ahí al mando. Vieja identidad, malos resultados operativos, ¿ok? Por ende, malos resultados mentales, que es el pensamiento, y luego la consecuencia emocional. Y terminas el día sintiéndote mal. Los únicos días que te sientes bien son los días que ganas. Pero como son más los que pierdes que los que ganas, son los más que te autosaboteas, son los días, o digamos que mayor día son los que cortas las ganancias, cierras los trades en pérdida, te autosaboteas, entonces más es el proceso negativo que positivo. Entonces, el día a día vas viendo el mismo error sin poder avanzar. Entonces, ¿en qué tienes que trabajar, trader? En la identidad. Y algo que yo acepté y entendí es que la identidad no se trabaja tú solito. Se trabaja con mentores, se trabaja con comunidades, se trabaja con compañeros. El año pasado yo invertí $11,300 nada más en mentores, en eventos, en proximidad, en cursos de desarrollo personal, de crecimiento personal, no es tan cercano al trading, porque sí, invertí como en 2 mentorías de trading y ya, el año pasado invertí en 2 mentores de trading netamente y en varios mentores de desarrollo personal, porque entendí que si yo quería escalar mis resultados, mejorar mis resultados, porque yo no me conformo con lo que tengo, no me conformo con los resultados que tengo, yo quiero ir cada vez por más, yo entiendo que tengo que trabajar más en mí. Y esto es como un coach y un jugador de fútbol, como un entrenador y una persona que va al gimnasio. Tú nunca te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. El único que se va a dar cuenta es si lo estás haciendo bien o mal es tu coach. El único que hace los cambios en un partido es el coach. No lo hace el capitán, no lo hacen los jugadores, lo hace el coach, porque el coach es el único que ve desde afuera el panorama para entender todo lo que está pasando.
Así que traders, hoy no te quise hablar de estrategias de entrada, eso lo vamos a indagar el jueves, no te preocupes, dentro de 2 días. Hoy te quise hablar de hábitos, hoy te quise hablar por qué por qué tu trading falla. Si este mensaje conecta contigo, quiero decirte que estás fallando porque estás dejando que al momento de operar, opere tu vieja identidad. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tienes una buena información y una buena data, un buen sistema, ¿por qué entonces no llegan los resultados? Deberían llegar los resultados. Pero como tú sabes que no hay una información, no hay una data, no hay algo que respalde tu sistema, estás viviendo siempre así. Por eso, nosotros aquí en Alpha Club, cuando hablo nosotros, mi persona, junto a toda la comunidad, trabajamos intensamente la mente del trader. Chicos, todas las mañanas de lunes a viernes que hacemos trading en vivo, al menos 3 días a la semana son una mentoría. Tenemos 3 sesiones en las noches, al menos una sesión es una mentoría. Constantemente estamos en mentoría. ¿Y saben por qué mi comunidad va mejor? ¿Por qué mis estudiantes van creciendo? Porque yo también estoy en mentoría, porque yo también estoy creciendo. Pero si la persona que tú estás escuchando, esa persona no está escuchando a alguien más superior, esa persona ya llegó a su máximo potencial y estás escuchando a una persona limitada, una persona con un pensamiento decreciente. Pero cuando tú escuchas a una persona con un pensamiento creciente, con un pensamiento ilimitado, con un pensamiento abundante, tú por consecuencia vas a crecer. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, ojo, pendiente a quién escuchas y a quién ves. Ojo y pendiente a quién escuchas y a quién ves. Porque los resultados de un mentor se miden por sus frutos. Y los frutos de un mentor no son el dinero que gana, el dinero que obtiene, sino cómo se reproduce. ¿Por qué muchas personas llegan a mí y conectan y dicen, wow, Franklin, eres súper transparente, no te veo todavía viajando por el mundo en mansiones? Eso llegará en su momento, llegará, estoy 100% seguro. Pero yo estoy más enfocado en lo mío y en trabajar a mis muchachones. Que mis muchachones crezcan. Que yo ver y levantarme en las mañanas y todo el mundo amaneció profit. Ver ahorita el canal de resultados y ver que todo el mundo ya le sacó la madre al oro. Ver el canal de resultados y ver que entraron en venta en el SP500, entraron en venta en el Nasdaq. Ver cómo mis chicos están creciendo. Ahí están los verdaderos frutos de un mentor. No en sus resultados que él muestra, sino en quién se replica y en quién se multiplica. Y si la persona que tú estás escuchando no se multiplica, olvídalo. Por eso mi metodología siempre va a ser el seguimiento, el hablar, el comunicar, el accionar, porque yo sé que aquí es donde está la transformación. Entonces, si hoy tú te sentiste identificado, no te sientas mal. Estás en un punto donde muchos que se identificaron pueden empezar un mejor camino, porque has identificado tu enemigo. Y enemigo identificado, 80% de probabilidades destruido. Así que las decisiones que tomes hoy, no dejes que guiarte por la emoción. Solamente observa todo lo que te dije en el momento que estés escuchando este video. Obsérvate cómo operaste durante la semana y cómo te fue. Y entiende si esto que te dije resuena y tiene lógica o simplemente no tiene lógica para ti y déjalo pasar. Así que traders, nos vemos en una próxima sesión.